Bueno, comenzamos con esta charla, el curso de capacitación en trasplante hepático infantil. Esta charla se refiere a las indicaciones de trasplante hepático pediátrico. Yo soy la doctora Rosana Pérez Carusi, soy hepatóloga infantil del hospital. El primer trasplante hepático fue realizado por el doctor Thomas Starzl en 1963. El mismo no fue exitoso, sino hasta varios años después logró hacer el primer trasplante con éxito. Pero recién varias décadas después, en la década del 80, fue como aceptado, considerado una estrategia terapéutica segura y eficaz para los pacientes que tenían indicación. Y en nuestro país el primer trasplante hepático se realizó en 1988. Podemos decir actualmente que la sobrevida del trasplante en niños a los 5 años oscila entre el 85 y el 90%, y a los 10 años del trasplante el 75%. Obviamente esto varía de acuerdo a numerosos factores como la etiología y demás. Esto podríamos decir que es el resultado de unas indicaciones cada vez más precoces, al perfeccionamiento en las técnicas quirúrgicas, a la evolución en los cuidados intensivos posoperatorios de estos pacientes, a los nuevos inmunosupresores como el tacrolimus o el microfenidato, que tienen muchos menos efectos adversos que los utilizados inicialmente, al control estricto de las infecciones de estos pacientes, que sabemos que es una de las principales causas de mortalidad, y al retrasplante agresivo. Entonces, ¿cuándo indicaríamos un trasplante a un paciente? Cuando este paciente presenta riesgo de vida, ya sea a corto o mediano o largo plazo, cuando tiene una mala calidad de vida debido a su enfermedad, o en aquellos pacientes que pueden tener riesgo de daño de otros órganos vitales como el sistema nervioso central por una patología hepática. Sabemos o podemos decir que el trasplante hepático puede causar un cambio dramático en el pronóstico de la insuficiencia hepática o algunas enfermedades metabólicas, pero también es importante que recordemos que actualmente con todo esto que nombramos mejora la sobrevida, pero a mayor sobrevida adquiere una mayor relevancia el seguimiento a mediano y largo plazo de estos pacientes, que antes no era necesario. Hay muchísimas causas de indicaciones de trasplante hepático. Si las dividimos en grandes grupos, podríamos decir que están las colestasis crónicas, que son las primeras indicaciones, donde se incluyen la atrofia biliar, el síndrome de Alagille, colangitis esclerosante y colestasis familiares. El grupo de insuficiencias hepáticas agudas, donde tenemos los distintos virus tóxicos, como drogas, hongos, enfermedades metabólicas como el Wilson, u otras drogas como el paracetamol. En el grupo de enfermedades metabólicas tenemos el déficit de alfa-1 enfermedad de Wilson, tirosinemia y muchísimas más. Hepatitis crónica, en primer lugar, está la hepatitis autoinmune, que es frecuente en nuestro medio, la hepatitis B y C, que no son frecuentes en pediatría, como indicadores de trasplantes en adultos, o la cirrosis histogénica, neoplasias como hepatoblastoma, hepatocarcinoma, mesoendotelioma, etc. Y otras donde podemos incluir la fibrosis quística, el síndrome de Buchiari, trauma, etc. Bueno, vamos a hablar un poco de las más frecuentes. En este primer reporte, publicado por el INCUCAI y la Sociedad de Trasplante, que abarca un análisis de indicaciones de trasplante en nuestro país entre el 2000 y el 2010, podemos ver que en primer lugar tenemos a la atrofia de vías biliares y en segundo lugar la falla hepática fulminante, las dos alrededor del 30 y pico por ciento. En tercer lugar, en nuestro medio tenemos la hepatitis autoinmune y en cuarto lugar ya se posicionó el retrasplante con un 7%. Más lejos están las otras causas de trasplante. Acá podemos ver lo mismo, pero en un gráfico de barras, donde además de los porcentajes podemos ver los números totales. Pero
como todos saben, la etiología varía según el grupo etario. Acá podemos ver que la atresia de vías biliares, la mayoría de los pacientes se trasplantaron antes del año de vida, que aquellos pacientes con falla hepática fulminante, la mayoría de los que requirieron trasplante estaban en el rango de entre los 2 y los 11 años, así como la enfermedad autoinmune, todos sabemos que es de predominio prepuberal, estaba indicada en aquellos pacientes mayores de 11. Y así se puede ver con el resto de las etiologías. Una mención rápida a la falla hepática fulminante por hepatitis A. Como ustedes se acordarán, era la primera causa de trasplante en nuestro país, la falla hepática fulminante, predominantemente por hepatitis A, previo a la implementación de la vacunación en el 2005 obligatoria. ¿Sí? Como pueden ver, acá predominaban las fallas hepáticas fulminantes por hepatitis A. Y luego de la implementación de la vacunación en el 2005, a partir del 2007 ya no hubo más casos de fulminantes secundarios a hepatitis A. Fue como nuestro país se posicionó los porcentajes similares a los documentados a nivel mundial, con la 13 como primera causa de indicación. Este es un análisis de la Sociedad de Estudio de Enfermedades Hepáticas y de Trasplante de Norteamérica y Canadá, donde vemos esto, que es la TC de biliares, es la primera indicación de trasplante. Ellos en segundo lugar tienen las enfermedades metabólicas genéticas y en tercer lugar la falla hepática aguda. Y podemos ver que la etiología autoinmune está bastante más abajo en el sexto lugar, ya que no tienen tanta incidencia. Lo mismo que decíamos antes, que las etiologías dependen del área geográfica. Acá en esto podemos ver, en esta publicación, que la atresia de vías biliares tiene una alta predominancia en Taiwán y Bélgica, que llegan hasta un 67% como causa de trasplante hepático, y en nuestro país, en esta publicación, ronda el 36%, con una media de un 49%. La falla hepática fulminante a nivel mundial ronda el 14%, con una baja incidencia en Taiwán y más alta en Argentina en 32%. Y la etiología autoinmune o colangitis esclerosante primaria, vemos por ejemplo que Brasil tiene una alta incidencia. Lo mismo que pasa en España. Bueno, así con el resto de las etiologías, donde podemos ver cómo varía la incidencia de la indicación de trasplante, depende del área geográfica. Por ejemplo, fibrosis quística ronda el 2%, pero solo hay reportes de Estados Unidos, Bélgica e Inglaterra. Bueno, como hay muchísimas formas de dividir a las indicaciones de trasplante, unas son las que mencionamos previamente, grupos de enfermedades colestásticas, insuficiencia hepática aguda, enfermedades metabólicas, tumores y otros. Empezando por el grupo de enfermedades colestásticas, que son la principal causa de trasplante hepático, vamos a dividir la atresia biliar, la pobreza de conductos biliares sindrómica o no sindrómica, solamente vamos a hablar de la sindrómica, que es el Alagil, colangitis esclerosante y colestasis familiar. La atresia de vías biliares sabemos que es el resultado final de un proceso inflamatorio idiopático y destructivo que afecta a los conductos biliares tanto intra como extrahepático y que llega a la fibrosis y obliteración del tracto biliar con desarrollo consecuente de cirrosis biliar. Sin tratamiento lleva a la muerte en los primeros años de vida y es la primer causa de indicación de trasplante hepático pediátrico. La clínica todos las conocen, son pacientes ictéricos con acolia persistente. Esta es la tarjeta colorimétrica del color de la materia fecal, que bueno, sigue estando en proyecto para entregar a las madres primerizas en neonatología. Por ahora solo fue aprobada en Tierra del Fuego. Estos pacientes
tienen valores de bilirrubina que oscilan entre 6 y 10 miligramos, siempre predominio directo con aumento de gamma GT y FAL. Sabemos que el diagnóstico de certeza es con la microangiografía intraoperatoria. Y el tratamiento es quirúrgico con una portoenteroanastomosis u operación descrita por Kasai en la década del 50. La portoenteroanastomosis sigue siendo el procedimiento primario para la atresia biliar y mejora la sobrevida a largo plazo de estos pacientes con su hígado natural. Entonces, ¿cuándo trasplantamos una atresia? Bueno, en aquellos pacientes con diagnóstico tardío, sin Kasai, en general mayor de los 4 meses. Lamentablemente en nuestro país esto sigue siendo frecuente, pacientes que llegan tarde. En el primer mundo sigue la discusión, hay grupos que avalan hacer un trasplante primario en estos pacientes y sin embargo hay otros grupos como el KING que siguen insistiendo en que hay que ofrecerle un Kasai al paciente. Pero bueno, como todo en medicina, se analiza caso por caso y se toma la decisión en equipo. Entonces podríamos decir que hay 3 grupos de indicaciones de trasplante de natresias: aquellos con diagnóstico tardío sin Kasai, aquellos sin respuesta al Kasai, es decir, que luego de realizar el Kasai no tuvieron restitución del flujo biliar, es decir, más allá del tercer mes el paciente persiste con valores de bilirrubina alrededor de los 6 miligramos por decilitro, persistencia de la ictericia, y esto lleva a mala absorción, desnutrición y demás complicaciones. O aquellos pacientes con restitución del flujo biliar post-Kasai, son aproximadamente un tercio, pero que tienen complicaciones como colangitis a repetición, bilomas, con frecuentes internaciones, estadías prolongadas en el hospital, dado que ya sabemos que los tratamientos antibióticos son muy prolongados, de 2 a 3 semanas, con el riesgo de presentar shock. Aquellos pacientes con hipertensión portal, con ascitis, hemorragias digestivas, aquellos pacientes con hipoxemia, si bien es menos frecuente, pero tiene indicación de trasplante, síndrome hepatopulmonar, hipertensión portopulmonar, dado que resuelven luego del trasplante, raro en atresia, pero el prurito o la presentación de tumores como complicación. Todos sabemos que el Kasai, y cada vez más, tiene buenos resultados cuanto antes se realiza en la vida del paciente, ¿sí? Y cuando se realiza por cirujanos experimentados. Entonces acá un poco es todo lo que estuvimos mencionando. Las más frecuentes son falta de restitución del flujo post-Kasai, retraso del crecimiento, colestasis inicio tardío en la adolescencia, en aquellos pacientes que habían restituido inicialmente, como trasplante primario en aquellos pacientes que llegaron tarde y no tienen Kasai, colangitis, hipertensión, PBE, y menos frecuentemente los que mencionamos como hipoxemias, síndrome hepatorenal, prurito intratable, citis intratable, HCC, osteoartropatía hipertrófica, encefalopatía, mala calidad de vida o ya insuficiencia. Bueno, en segundo lugar, dentro de las enfermedades colestásicas, mencionamos el síndrome de Alagille, que, como sabemos, es un desorden genético autosómico dominante, multisistémico, que está caracterizado por una colestasis progresiva, secundaria a una progresa de los conductos biliares, y que se asocia a otras anomalías extrahepáticas. Son pacientes que se presentan con colestasia antes de los 3 meses de vida, pueden tener acolia, a veces no es sostenida, pero en los cuales el prurito es refractario y muchas veces invalidante, tienen distintas características como la fascia, que es peculiar, defectos en los arcos vertebrales, anomalías oculares y cardiovasculares. Además, como criterios menores, también pueden presentar anomalías renales, cerebrovasculares, que hay que buscarlas, insuficiencia pancreática, retardo en crecimiento, obviamente por la mala absorción, voz aflautada, hipogonadismo. Pueden presentar santomas, muchas veces muy grandes, enfermedad ósea y deficiencias vitamínicas. ¿Sí?
En estos pacientes también obviamente la colestasis es con predominio de, como toda colestasis, predominio de bilirrubina directa. Trasplantamos a un paciente con Alagille. Bueno, en realidad no es una la indicación, sino que en general todas estas van unidas. Trasplantaríamos a aquellos pacientes con un prurito intenso o intratable, que lleva una disfunción hepatocelular progresiva, con hipertensión portal grave, o desnutrición severa con fallo del crecimiento, neuropatía. Todo esto asociado o solo suele llevar a un pobre rendimiento escolar y a una muy mala calidad de vida en estos pacientes. A algunos pacientes seleccionados se les puede ofrecer una diversión biliar externa, pero en general no resuelve, tienen indicación de trasplante. Ojo, en estos pacientes hay que evaluar la afección, si presentan afección cardiovascular o renal, porque puede aumentar la mortalidad en estos pacientes. En cuanto a las colestasis intrahepáticas familiares progresivas, que son enfermedades genéticas, son un grupo de desórdenes autosómicos recesivos. Cada uno presenta una mutación en un gen relacionado con el transporte canalicular de la bilis, como podemos ver en este grupo. No nos vamos a detener en cada una de ellas porque si no sería muy larga la charla y se van a aburrir, pero lo importante es que todas las mutaciones afectan a los transportadores de bilis, con la consecuente acumulación de sales biliares en los hepatocitos, con una colestasis progresiva, profunda, con un intenso prurito y que puede evolucionar la cirrosis y la insuficiencia hepática. Entonces, ¿cuándo trasplantar a estos pacientes? A la colestasis intrahepática familiar tipo 1, podríamos decir que se trasplantarían a aquellos pacientes con cirrosis descompensada, pero hay que tener en cuenta que la tipo 1 a veces tiene además afectación extrahepática y que esta sintomatología no revierte post-trasplante. En cuanto a la tipo 2 o BCEP, podríamos decir que la indicación de trasplante sería en presencia de cirrosis descompensada o de tumores como hepatocarcinoma o colangiocarcinoma. Y la tipo 3 o MDR3 en aquellos pacientes con enfermedad hepática terminal. Hay que recordar que algunas de estas entidades pueden recidivar post-trasplante. En cuanto a la colangitis esclerosante, es una causa poco frecuente de colestasis crónica y cirrosis biliar en niños. Es una inflamación crónica progresiva con fibrosis obliterativa de los conductos biliares. La progresión suele ser lenta en infancia, salvo la que es de presentación neonatal. Se suele asociar con enfermedad inflamatoria intestinal y colangiocarcinoma, por lo que ahí hay que buscarlo. Y el diagnóstico se confirma por una colangiografía mostrando irregularidades con estenosis, dilataciones y poda de los conductos biliares. La histología suele ser también categórica. ¿Cuándo trasplantamos a estos pacientes? Cuando tienen ictericia persistente, colangitis bacterianas recurrentes o hipertensión portal severa. Y debemos recordar también que estos pacientes, sobre todo en adultos, los datos son de adultos, suele recurrir post-trasplante alrededor del 10%. Se han reportado casos en niños, pero no conocemos la prevalencia. Bueno, pasando al segundo grupo de insuficiencia hepática o fallo hepático fulminante. Como bien saben, es una disfunción celular hepática severa que sobreviene en un individuo previamente asintomático. Y esto es lo que llama la atención y que a veces cuesta que los padres entiendan la gravedad, porque es un nene que estaba sano hasta hoy y esto se presentó abruptamente con una elevadísima mortalidad alrededor del 80%. Es importante recordar que en niños la encefalopatía es muy difícil de valorar, sobre todo en los más chiquitos, y no es considerada dentro de los scores imprescindible para el diagnóstico de falla hepática fulminante en la edad pediátrica como en los adultos. La etiología difiere según la edad y la región geográfica. Y los criterios para el diagnóstico de fallo hepático fulminante según el grupo de estudio de esta entidad pediátrico incluirían la injuria hepática bioquímica, la ausencia de una enfermedad hepática crónica conocida, la coagulopatía que no corrige con la vitamina K
y un RIM mayor de 1,5 en aquellos pacientes con encefalopatía o mayor de 2 sin encefalopatía. Bueno, en este grupo de estudio de acute liver failure en chicos de Norteamérica y Canadá, podemos ver cómo dividen en grupos según la edad, en aquellos pacientes menores de 3 años o mayores de 3 años para ver la incidencia. Acá un poco está resumido, porque la tabla es muy difícil de ver en un Power. En aquellos niños menores de 3 años, el predominio de etiología era indeterminada, un 54%, metabólicas 18%, virales, donde incluyen todos. Ya en ese momento, si bien este artículo es viejo, estaba el adenovirus, CMV, Epstein-Barr, hepatitis A, etc. Viral un 7%, enfermedad fetal autoinmune 5% y etiología autoinmune 5%. Y en aquellos pacientes mayores de 3 años, indeterminada 46%, intoxicación por paracetamol 21%, otras drogas 7%, autoinmune 7%, metabólica 6%, viral 5% y hongos 1%. Acá tenemos el score pronóstico, que es el que utilizamos, que es el score pronóstico del King's College, donde dividen dos grandes grupos a los pacientes con fallo hepático fulminante o insuficiencia hepática aguda, aquellos pacientes ocasionados por intoxicación por paracetamol o no paracetamol. En aquellos pacientes con intoxicación por paracetamol, podríamos decir que tienen indicación de trasplante o que tienen baja probabilidad de restitución de su hígado espontáneamente, aquellos pacientes con acidosis, con un pH menor de 7,3 o con profunda coagulopatía con un RIM mayor a 6,5, con alteración renal, con creatininas de 3,4 miligramos de decilitros o encefalopatía profunda grado 3 o 4. Pero en nuestro medio, en pediatría, si bien hay cada vez más casos de intoxicaciones por paracetamol en nuestro medio, que hace una década era impensado, en aquellos pacientes con fallo hepático fulminante no por paracetamol, tenemos que tendrían indicación de trasplante o baja posibilidad de sobrevida con su hígado donativo o restitución de su hígado donativo, aquellos que tienen una coagulopatía profunda sin tener en cuenta el grado de encefalopatía, con un RIM de 6,5, como valor aislado, o aquellos que tienen 3 o más de los siguientes. Una edad menor de 11 años o mayor de 40, una etiología indeterminada, que en su época se decía no A no B, o reacción idiosincrática a drogas, una duración de la ictericia de más de 7 días previo al comienzo de la encefalopatía, en este caso una coagulopatía pero con un RIM mayor de 3,5 o una profunda colestasis con bilirrubinas directas mayores de 17 miligramos por decilitro. Como sabemos, estos pacientes deben ingresar en un hospital con un programa de trasplante, ya que el curso es impredecible y pueden evolucionar rápidamente. El objetivo de esto sería evitar el aumento de la presión intracraneana y el fallo multiorgánico mientras se espera la recuperación de la función hepática o se realiza un trasplante. En aquellos pacientes que del tiempo, o muchas veces esto no sucede por la rápida evolución, pero en que tengamos el diagnóstico de la causa del fallo hepático fulminante, iniciar el tratamiento específico lo antes posible para brindarle al paciente las mayores probabilidades de recuperación. El trasplante hepático en estos pacientes ha permitido obtener las mejores chances de sobrevida y es fundamental la valoración minuciosa de estos pacientes para determinar la necesidad o no de un trasplante y el momento oportuno de su indicación. Muchas veces, como ustedes saben, los pacientes llegan tarde y quizás ya, a pesar de que tendrían indicación, muchas veces presentan contraindicaciones para poder realizar el trasplante.
Dentro del grupo de las hepatopatías crónicas, vamos a mencionar a la hepatitis autoinmune, que es la causa más frecuente de hepatitis crónica en la infancia en nuestro medio. Es la tercera causa de trasplante hepático en nuestro país. Como sabemos, es más frecuente en mujeres prepúberes. Sus formas de presentación son variables, pero suelen caracterizarse por presentar hipergamaglobulinemia y autoanticuerpos en suero, pero recordemos que hay un 10% que pueden ser negativos. El tratamiento induce la remisión clínica y bioquímica en la mayoría de los casos, y sin tratamiento puede progresar a cirrosis, insuficiencia hepática y conducir a la muerte o necesidad de un trasplante. La demora en el diagnóstico del tratamiento oportuno, como así el abandono de este último, que es muy frecuente en nuestro medio, conducen a un deterioro del paciente y a complicaciones características de la enfermedad. Frente a esta situación, la única alternativa terapéutica es el trasplante. Bueno, una mención dentro de las hepatitis crónicas, de cualquier otra causa, podría ser la cirrosis criptogénica. Las indicaciones de trasplante en estos casos serían asitis refractaria, infecciones frecuentes como peritonitis bacteriana espontánea, hipoxemia, ya sea por síndrome hepatopulmonar o hipertensión portopulmonar, hipertensión portal con hemorragias digestivas o la mala calidad de vida de nuestros pacientes. En cuanto al grupo de enfermedades genético-metabólicas, podríamos dividirlo en tres grandes grupos: aquellas enfermedades que tienen afectación hepática directa, afectación extrahepática o afectación mixta, es decir, hepática y extrahepática. Dentro del primer grupo de la afectación hepática podríamos incluir el déficit de alfa-1 antitripsina, la enfermedad de Wilson, la tirosinemia, galactosemia, fructosemia, glucogenosis, enfermedades de depósito lisosomal como el Niemann-Pick, el Gaucher o déficit de lipasa ácida lisosomal, o los déficits de glicosilación de proteínas. Dentro de los que afectación extrahepática, es decir, de otros órganos, en los cuales la alteración o la mutación puede estar en el hígado, pero afectan otros órganos. Por ejemplo, podemos mencionar trastornos del ciclo de la urea, donde lo que ocurre es que hay una gran cantidad de amonio circulante que puede ser tóxico para el sistema nervioso central, y eso motivaría la indicación. O la glucogenosis, donde estos pacientes poseen profundas hipoglucemias, con también riesgo de vida del paciente. O como el Krieger-Narhart, donde hay por déficit enzimático acúmulo de bilirrubina predominio indirecto, que no responde a la luminoterapia prolongada y a los inductores enzimáticos como el fenobarbital, con riesgo de atravesar la barrera hematoencefálica y depósito, sobre todo en el de la base, con lo cual tendría indicación de trasplante. En muchos casos, tengamos en cuenta que el grado de afectación enzimática es un 2% de los hepatocitos, y uno le tiene que cambiar el hígado, con lo cual cada vez cobra más importancia lograr obtener nuevas técnicas para estos pacientes, ¿sí? Como el trasplante de hepatocitos, etc. Y aquellos pacientes con afectación hepática y extrahepática, como las acidemias orgánicas, metilmalónica, enfermedades mitocondriales, enfermedades de Jarabe-Arce, que no es frecuente en nuestro medio, es muy importante la evaluación del paciente con el equipo multidisciplinario, porque muchas veces estos pacientes tienen indicación de trasplante, pero sobre todo en las mitocondriales hay que evaluar si no presentan contraindicaciones para ello. Bueno, vamos a hablar un poco de las de afectación médica, empezando por el déficit de alfa-1 antitripsina. Sabemos que, bueno, como estaba diciendo, en el déficit de alfa-1 antitripsina, en aquellos pacientes homocigotas al fenotipo PIZZ o PISZ, un 10% de estos pacientes va a desarrollar hepatopatía, que puede presentarse de dos maneras: como colestasis neonatal, que puede tener un curso fulminante, o en aquellos pacientes en los cuales mejora la colestasis y evoluciona la cronicidad con riesgo de desarrollar cirrosis. O en aquellos pacientes sin colestasis neonatal, en el cual la hepatopatía se desarrolla de manera crónica, de diagnóstico en general en la niñez o en la adolescencia, o que pueden presentar complicaciones en la adultez de cirrosis con hepatocarcinoma o enfisema.
La indicación de trasplante en estos pacientes sería la cirrosis descompensada. En cuanto a la enfermedad de Wilson, sabemos que es un defecto autosómico recesivo del metabolismo del cobre, en el cual se acumula en el hígado, sistema nervioso central, riñones, ojos. En los niños la enfermedad usualmente se presenta después de los 3 años como una enfermedad hepática crónica o raramente como insuficiencia hepática aguda. En aquellos pacientes asintomáticos o con hepatopatía crónica, el tratamiento es médico con los quelantes del cobre y debemos recordar que en estos pacientes el trasplante no revierte el compromiso neurológico. La forma crónica, la indicación de trasplante sería la cirrosis descompensada, que en general es en la edad adulta. En cuanto a la tirosinemia tipo 1, es un trastorno de herencia autosómica recesiva del metabolismo de los aminoácidos que resulta del déficit de la enzima fumarila cetoacetato hidrolasa, que es responsable del paso final en la degradación de la tirosina, con el consecuente aumento de metabolitos tóxicos y tirosina, como la succinilasa cetona, por ejemplo. Es lo que se utiliza para la búsqueda de succinilasa cetona. Puede presentarse de forma aguda en el periodo neonatal con insuficiencia hepática, que además presentan fallo de crecimiento, vómitos, ascitis, una coagulopatía sin respuesta e hipoglucemia. En los niños mayores la presentación es más crónica, con retraso del crecimiento, Fanconi, manifestaciones neurológicas y posibilidad de desarrollo de hepatocarcinoma, que es uno de los motivos de indicación de estos pacientes de trasplante. Entonces, ¿en qué pacientes con tirosinemia indicaríamos un trasplante? En aquellos que presentan enfermedades compensadas sin respuesta al NTBC, que es el tratamiento específico de la enfermedad, o en aquellos pacientes con nódulos con sospecha de hepatocarcinoma. Dentro del grupo de otros teníamos la fibrosis quística del páncreas, que todos sabemos que suele tener compromiso hepático, pero en general la cirrosis que presentan es focal en un 20 al 30% de los pacientes y en un bajo porcentaje, alrededor del 5 al 10%, presentan cirrosis multilobular, con sus complicaciones como hipertensión portal, malnutrición o insuficiencia hepática, que serían los que motivan la indicación de trasplante. El trasplante en estos pacientes mejora el estado nutricional, cura la enfermedad hepática, no empeora la afección pulmonar y los resultados del trasplante son similares a aquellos realizados por otras patologías. Dentro del grupo de otros teníamos el grupo de tumores como el hepatocarcinoma, el hepatoblastoma, el mangiendotelioma, el síndrome de Budd-Chiari, la hepatitis aloinmunofetal. Pero bueno, para que la charla no sea demasiado extensa, nos abocamos a hablar de las patologías más frecuentes en nuestro medio y obviamente en la edad pediátrica. Lo que es importante remarcar es que cada vez son más los pacientes en lista de espera y la cantidad de órganos cada vez es menor, con lo cual hay que poner especial énfasis en encontrar otras estrategias terapéuticas, otras técnicas quirúrgicas, como le van a hablar en las clases dictadas por los cirujanos para estos pacientes. Y una breve mención de las contraindicaciones del trasplante hepática. Como siempre, hay contraindicaciones absolutas y relativas, pero las absolutas tenían aquellos pacientes con hepatocarcinoma extrahepático o de rápida progresión, aquellas enfermedades con malignización extrahepática generalizada, a excepción del hepatoblastoma con metástasis pulmonares aisladas, infección sistémica no controlada, enfermedad mitocondrial severa, multisistémica, Niemann-Pick tipo C o hipertensión portopulmonar que no responde a la terapéutica. Bueno, muchas gracias por su atención.